Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, buenas noches, don Jorge. Son las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado. Y el día de hoy vamos a hablar de los reclusorios en la entidad. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz y este es su programa Entre Líneas. Bueno, nos acompaña la licenciada Yadira Fernández Ortiz. Ella es enlace administrativo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado. Gracias, buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. También está con nosotros el licenciado Humberto Vieira Alamilla. Él es visitador general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la oportunidad, muy amable. Y también está el licenciado Antonio Díaz Hernández, su director general de Prevención y Readaptación Social. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, yo no sé si fue por motivo de la fuga de los reos el fin de semana. Estaban invitados el presidente de la comisión, Raúl Arroyo, y estaba invitado también el director de Reclusorios, Prevención y Readaptación Social, el licenciado Enciso. Obviamente debemos suponer que no quisieron entrar a la plática por la fuga que se dio el fin de semana. Fueron 4 reos en total, 3 en Pachuca y 1 en Huichapan. Ixmiquilpan. Bueno, pero además debo decir que de acuerdo al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, y ese diagnóstico es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Estado saca un promedio de calificación de 5.76. Es decir, está reprobado en cuestiones de derechos humanos. Y obviamente, pues también, en ese sentido, la Comisión Estatal también le toca algo de responsabilidad, porque no exige el cumplimiento de los derechos humanos para los presos. Licenciado Vieira. Mire, en ese sentido, la Comisión cada año elabora un diagnóstico del estado que guardan los centros penitenciarios de la entidad. Son 18, ¿verdad? 18, sí, son 12 cerezos, 5 cárceles distritales y el centro de internamiento para adolescentes. En ese documento la Comisión siempre trata de ser muy puntual y muy precisa en lo que llega a observar y en lo que llega a analizar en cada uno de los casos, y viene plasmado precisamente en ese diagnóstico. Es cuestión no solo de elaborarlo, sino también de darle seguimiento para ver qué se hace y qué se cumple del mismo. También la comisión participa de manera conjunta, esto lo hacen todas las comisiones locales en el país, participa de manera conjunta con la Comisión Nacional en la elaboración de ese diagnóstico nacional penitenciario, en donde se hace un balance de cuál es el estado que guardan los diferentes centros de internamiento en el país. Pero en el caso del estado de Hidalgo, bueno, ahí está el diagnóstico. Desde un punto de vista personal creo que es un documento bastante extenso, amplio, que toca los puntos medulares y que nosotros consideramos son parte fundamental de la crisis penitenciaria que se vive, y ahí está para el análisis y la consulta de todo el público en general. Bueno, habrá que decir que esto no es privativo de Hidalgo, es claro. Una situación a nivel nacional. Hay falta de recursos económicos, hay falta de personal, hay identidad, los celadores a veces no se ponen la camiseta, entonces permiten pasar una serie de situaciones de manera irregular. Pero sí creo que, por ejemplo, en el caso de la violación de los derechos humanos, ¿por qué la comisión solamente elabora el diagnóstico y no exige el cumplimiento de esto? Bueno, está el diagnóstico y desde luego que le damos seguimiento. De hecho, nosotros de manera constante, en el transcurso de un año y otro en el que se elabora el diagnóstico, recibimos quejas y a las mismas que les damos trámite respectivo y tratamos de darle una solución lo más favorable a la persona que acude a la comisión. En ese inter de los asuntos que promovemos, independientemente del diagnóstico, pues nos vamos enterando del día a día de lo que está ocurriendo en las cárceles. Es decir, el diagnóstico es un balance anual, pero durante el año realizamos visitas constantes, visitas periódicas. No le puedo decir un número específico. Por ejemplo, en el 2011, ¿cuántas visitas realizaron? Eso es que es según el número de quejas que haya. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas quejas hubo? Contra cerezos, pues el número no lo traigo en este momento, pero han de haber sido aproximadamente unas
40 quejas más o menos. ¿Ese fue el número de visitas que realizaron para verificar la información? Se tienen que realizar, sí, se realizan las visitas y, bueno, pues nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en este momento en los centros de readaptación, independientemente de que, bueno, viene la Comisión Nacional también, los acompañamos a hacer este tipo de recorridos. Y es cierto, debemos de ser más puntuales, más enérgicos, más precisos. O sea, sí falta. Hay un pequeño faltante, diría yo, de parte de la Comisión, en el hecho de estar insistiendo más y más y más. ¿O no les hacen caso? Voy a otro punto, comentando por ejemplo con el propio presidente de la comisión, yo le decía, presidente, el diagnóstico que nosotros elaboramos, normalmente cada año sale con los mismos puntos, de tal forma que en ocasiones se puede convertir en una cantaleta del te digo, medio te escucho, te digo o no te escucho, o te digo y en algunas cosas... Sí, sobre todo que las recomendaciones o las observaciones no son vinculantes. No tiene la autoridad la obligación de decir si la acepto o no la acepto. Exacto, pero en este sentido lo que nosotros tratamos es de lo que queremos evitar es precisamente eso, que el diagnóstico que elaboramos se caiga en una canción o en una constante repetición. Pero ya cayó. En oídos sordos. Pero ya cayó. Puede estar cayendo, claro. Sí, porque con esta calificación 5.76 está reprobado. Sí, definitivamente, sí, desde luego, los centros de... Si un estudiante saca 5.6, está reprobado. Sí, claro. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de los cerezos. Les recuerdo que este programa se está transmitiendo también por internet, vía televisión, para quienes nos quieran sintonizar, www.periodicoruta.com. Bueno, licenciada Yadira Fernández Ortiz, enlace administrativo de la Dirección General, usted me decía en el asunto de los penales que la calificación no es tan mala. Sí, hacíamos algún comentario, simplemente no es una justificación porque pues absolutamente no pretendemos en este espacio justificarnos ante alguna situación real a nivel nacional. Más sin embargo, sí quiero puntualizar que precisamente a nivel nacional los parámetros que nos señala la Comisión de Derechos Humanos radican principalmente, las observaciones que nos hace radican principalmente en la separación de procesados sentenciados y la clasificación de la población en general. Le decía yo, en los centros en los que literalmente estamos reprobados, como ciertamente usted lo dice, son aquellos centros que se encuentran adscritos en cuanto a infraestructura de las presidencias municipales, que definitivamente eso imposibilita que nosotros hagamos una clasificación. Más sin embargo, insisto, nosotros en coordinación diaria con la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, por supuesto que promovemos todas y cada una de las acciones para observar el respeto a los derechos humanos. Tan es así que efectivamente, como lo refería el licenciado, la apertura pues es permanente. Entonces nosotros con ambas comisiones tenemos la comunicación y el respeto, por supuesto, al incremento de la calidad de vida que también implica los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Nuestros cerezos que son propiamente construidos, la infraestructura específicamente para un centro de readaptación social, de acuerdo a las calificaciones, tienen precisamente una calificación aprobatoria porque nos permite dar puntual cumplimiento a aquellas observaciones nacionales y estatales. Bueno, aprobatoria ya para muchos alumnos, sobre todo, por ejemplo, en la misma universidad, si sacan 7, es reprobado. Y usted me habla de aprobatoria, a lo mejor es 6.2, 6.8, finalmente están reprobados. Bueno, acá hay una gráfica, 2006 fueron calificados los penales con un índice de 5.57, luego subió a 5.76, bajó en el 2008 a 5.63, en el 2009 subió a 5.81 y en el 2010 sacó 6.02. El promedio de calificación en 5 años o 4 años es de 5.76. ¿Y cuáles son las constantes violaciones que se dan en esos centros? Fundamentalmente derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos. Y aquí los calificaron en 3.90. O sea, finalmente los internos no saben cuál es su situación jurídica. 2. Derechos humanos que garanticen una estancia digna y segura en prisión. Ahí sacaron 6.81, lo que fue la más alta. Y luego, derechos humanos que garanticen su integridad física y moral, 5.33. O sea, el que está interno no sabe si va a vivir o va a ser sujeto de un ataque. En ese sentido, la comisión, pues digo, con estas cifras debería de actuar, ¿o no? Bueno, o estar con los brazos cruzados. No, desde luego que no. Nosotros
le comento, ya le comenté de las visitas que realizamos. Nosotros sabemos que la actuación de la comisión, bueno, en cuanto a que nosotros podamos ir, visitar, estar, hablar con los internos, tratar de acercarnos lo más que se pueda. ¿Tienen entrada libre? Sí. ¿No los restringen? No los restringen. Que luego digan, no, espérenme, mejor vengan mañana o vengan después. Lo que tratamos de hacer es no avisar que vamos, porque entonces peinan a los internos, ¿no? Los ponen loción. No es cierto. Tratamos de ir el mayor número de veces que se pueda y... Bueno, a ver, pero entonces con todas estas supervisiones y todas estas calificaciones, todos los penales, ya acaban de hacer una revisión en Tulancingo, salieron puntas, salió droga, salieron pistolas, salieron aparatos eléctricos. Entonces, uno se preguntaría, ¿y las supervisiones de qué sirven? Bueno, las supervisiones tienen que ser de manera permanente. Pero entonces de manera permanente están metiendo artículos. Es por eso. Y entonces, ¿sí? Es exactamente ¿y las autoridades penitenciarias que se tapan los ojos y no ven nada? ¿Qué pasa con los filtros? ¿Qué pasa con esos filtros? ¿Qué pasa con los filtros? Nosotros, bueno, estamos de acuerdo que se hagan las supervisiones, que se hagan con respeto a la dignidad de los internos, a sus derechos, porque son medidas de seguridad para ellos, para las personas que llegan a visitarlos en los días que son para eso precisamente. Y bueno, tratamos también de que el interno pues trate de llevar ahí la pena, compurgarla en situaciones lo más dignas que se pueda. Es una de las cosas que también nos tratamos, ¿no? Licenciada, las supervisiones. Sí, mira, definitivamente el objetivo principal es ese. O sea, de manera permanente el señor secretario ha instruido... Pero de manera permanente aparecen ese tipo de objetos. Mira, son mínimos si nosotros consideramos el número de la población. Definitivamente siempre se va a dar esto en un centro penitenciario, ¿no? No estamos en un hotel. No estamos exentos. Exactamente, y entonces, por consecuencia, no estamos exentos de esta situación. Pero le decía yo, por instrucciones superiores del señor secretario licenciado Damián Canales, con apoyo de otras autoridades de la misma secretaría, pero independientes del sistema penitenciario, se realizan estas revisiones, estos cateos, con ese objetivo de estar vinculados precisamente con la población interna, que la población interna aprecie que estamos presentes, y bueno, pues se vayan disminuyendo precisamente estas situaciones. Hay herramientas, por supuesto, que se han encontrado, como dice el licenciado, lo que hay que respetar es precisamente lo que establece el 18 constitucional. Dentro de este artículo señala pues la facultad, el respeto al trabajo, es uno de los puntos. La herramienta se utiliza muchas veces para estos fines, ¿no? Entonces, es la herramienta que en algunas ocasiones se encuentra. En cuanto a la droga, por supuesto, les digo, no estamos exentos, más sin embargo, lo que se hace, pues es precisamente dar el conocimiento a la autoridad correspondiente para que se dé inicio a la averiguación previa, y en muchas de las ocasiones se concluyen con una consigna, ¿no? Pero vamos a una pausa, regresamos con ustedes. Ahorita que regresemos les voy a preguntar qué pasa con el director del Cerezo de Pachuca. ¿Ya está detenido o no está detenido? ¿Ya está sujeto a investigación o no está sujeto a investigación? ¿O él permitió esta fuga? Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos. ¿Qué pasa con el director del Cerezo, licenciado Antonio Hernández? ¿Qué pasa con el director del Cerezo de Pachuca? ¿Ya está detenido, sujeto a investigación? El director bueno, antes que otra cosa, quisiera aclarar lo del licenciado Fernando Enciso, que no pudo acudir porque precisamente anda en una supervisión en reclusorio, no es que no le entre al tema como usted mencionaba, ¿no? Del director del reclusorio sí está sujeto a investigación, a lo mismo que las personas. Se dio intervención de forma inmediata a la gente del Ministerio Público, y la Procuraduría es la que se encarga precisamente de determinar si hay responsabilidad y solicitará su detención. En el momento desconocemos... Esto de inmediato, entre comillas, porque se dieron cuenta, creo que 4 horas después de que ya se habían fugado. No, de ninguna manera, se da intervención de forma inmediata porque es la autoridad correspondiente a la que debe de investigar. Nosotros únicamente lo que hacemos es... no, me refiero a la fuga, el hecho de la fuga. O sea, no, de cualquier forma... ¿Se dieron cuenta ya 4 horas de que habían salido? No, eso sí... ¿Y eso porque estaba prendiendo una luz? No, de hecho se dio cuenta un casetero. El casetero, no podemos andar mucho en la situación porque tampoco quiero entorpecer la investigación de Procuraduría, pero quien se dio cuenta fue un casetero. Fue el que hizo la voz de alerta a la personal que andaba en el rondín, y ya que son los que ya empezaron a peinar la zona y dar la voz de alerta, además, y a las autoridades correspondientes. ¿Cuántos metros tiene el muro para escalar? Aproximadamente 6 metros. 6 metros. O sea, hacer una escalerita como se supone que hicieron. Bueno, eso lo determinará la Procuraduría. Se presume que sí lo hicieron.
A ver, otro dato más. Según el investigador Miguel Carbonell, es el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 30% de las cárceles presentan fenómenos de autogobierno. ¿En Hidalgo es así? No. A ver, licenciada. Gracias. Licenciada Yadira Fernández. Sí, gracias, Juan Carlos. No, definitivamente no. Esta situación se ha evitado en absolutamente todos los centros de readaptación. No hay un autogobierno. El que dirige y el que gobierna al 100% es el director del centro. No se ha permitido esto pues precisamente para evitar muchas circunstancias. Hemos tenido la instrucción precisa del señor secretario, del licenciado Enciso y por supuesto primeramente de nuestro señor gobernador, de que eso no se dé porque pues eso realmente les da poder a los internos. Entonces esto se ha evitado a toda costa y no tajantemente le puedo decir que en ningún centro y señor Humberto, usted dijo que sí había hace rato. Moderadamente la comisión está en el diagnóstico penitenciario del año anterior, lo comenté hace un momento, está y se reconoce que son problemas moderados, que por ser moderados no deja de tener sus delicadezas. Pero sí hay autogobierno. Sí, y de hecho, a pesar de que la cifra que usted cita de Miguel Carbonell, que él señala el 30%, yo creo que hasta se queda corto el propio Miguel Carbonell, que es un investigador muy reconocido, muy prestigiado. Yo creo que autogobierno hay prácticamente en todas las cárceles, como un fenómeno de la propia composición natural del ser humano. Es cierto, hay lugares en donde se vuelve incontrolable, hay lugares en donde no trasciende de una manera grave, por llamarlo de alguna forma, como creo que está la situación de los cerezos en Hidalgo. Por eso que nosotros le pusimos un problema moderado, en el sentido de decir que no es tan grave como en otros lados, pero cuando nosotros fuimos, detectamos que había cuestiones que nos indicaban ese fenómeno. Licenciado Antonio Díaz, ¿usted qué dice? ¿Que sí hay o que no hay autogobierno? Nosotros tajantemente decimos que no hay, no tenemos ni jefes de patio. Sí nos ha costado la instrucción del licenciado Damián fue tajante, no quería autogobiernos y aunque a nivel nacional reconocemos que otras instituciones sí cuentan con ello, es un fenómeno que se da a la par, digamos, con un reclusorio en nuestra entidad. ¿Por qué desmentir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo si ellos ya fueron, observaron y vieron esta situación? ¿Por qué ustedes tratan de esconderla? No Porque se supone que la comisión es un ente de buena fe, coadyuvante inclusive en muchas investigaciones. Así es. Y ustedes dicen no hay, pero el licenciado Humberto Vieira, visitador general, dice sí hay autogobierno. Moderado, pero hay. Este tipo de diagnóstico se basa principalmente en un cuestionario que elabora la Comisión Nacional, si no me corrige aquí el visitador, y en algunas ocasiones cuando entrevistan a los internos le dicen, oye, tienes un representante, tienes un coordinador, tienes un y a lo mejor ellos dicen, no, pues es que el que se encarga de esto, pues es el de mi dormitorio es tal persona, y en el cuestionario queda registrado como un representante. Por eso a lo mejor podemos diferir con esa apreciación, pero yo sí le puedo asegurar que no tenemos autogobierno. Visitador general, todos les están tomando el pelo a ustedes. Miren, nosotros, bueno, ahí está el diagnóstico, están los puntos en los que se basa, lo que se toca, lo que se analiza, y bueno, la conclusión a la que llegó la comisión, pues es tajante y creo desde el punto de vista de la institución que nos llevó a esa conclusión, ¿no? O sea, no es algo que... ¿Cuáles fueron sus parámetros para tener... Efectivamente es un cuestionario que se le hace a los internos, parte va en lo que dice el licenciado, de que se tocan si tienen algunos coordinadores, si tienen en fin, gente que los esté coordinando, precisamente esa es la palabra. Aunque hay otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en donde hay algunos que hablan de, hay una labor ahí que quieren evitar, que se llama la llamada fajina. La vagina es lavar los baños. Sí, el tratar de evitarla. La limpieza a las 6 de la mañana. Tratar de evitarla, porque la consideran un trabajo denigrante algunos, y precisamente ahí vienen, alguien tiene que autorizar, y bueno, pues de ahí comienza, por ejemplo, un problema de autogobierno, de decir, bueno, pues si la haces tú, no la haces. Y es lo que nosotros encontramos cuando hicimos la visita, ¿no? Bueno, pero en el caso de la Dirección de Prevención, ¿ustedes no llevan un registro de quién hace la vagina y quién no la hace? Mire, licenciada. Gracias. En los centros de readaptación, efectivamente, hay personas que ingresan con todos los estilos de vida. Si una persona ingresa y no quiere hacer el aseo, de su propio dormitorio, por supuesto,
Otro interno se acerca y le dice, ok, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer por ti, págame. Pero eso es una cuestión ajena a la administración del centro, es una cuestión, un convenio entre ellos, o sea que la persona que no quiere dedicarse a esas labores simplemente paga porque algún interno compañero se lo haga, pero no es un servicio del cual esté acordado la dirección, o sea, la administración del centro penitenciario de ninguna manera media esa situación. Es imposible, por ejemplo, le decía yo que en un centro penitenciario, por ejemplo, de Pachuca, en donde hay más de 1,000 personas, tengamos nosotros que estar vigilando, no se puede estar vigilando cada interno para ver cuál es su actividad. Existe, como lo decía el licenciado, tal vez, a lo mejor alguien que coordina eso, ¿no? Pero no es parte de una autorización del propio centro. Es la forma de vida del interno. Lo autorice la dirección de prevención, ¿no? Mire, un autogobierno... un autogobierno es que la autoridad establecida no entra. Así es. Punto. Ese es el autogobierno. Le digo, definitivamente... Quienes manejan el reclusorio son los internos. Cuando hay un autogobierno extremo, ¿no? O sea, exacto, pero en este caso... Pero hay autogobierno de que, a ver, te toca a ti hacer la vagina. No, le digo, por parte del centro, no, o sea, eso no se da. Le digo, si esa situación se llegara a dar, es por lo que le estoy comentando. Okay, pero es simplemente calidad decir, de vida. Cualquier interno puede decir, pues hoy no hago la... No, él vive en su habitación. No, por supuesto. Cada día, por la mañana se hace un recorrido. Y obviamente pues se observa por que eso, todo pero si mi bien. compañero de celda, yo lo obligo a que, o yo le pago, para que haga, pues yo la paso así a todas. Es que es un acuerdo de ellos, pero lo que sí tienen que hacer de manera obligatoria... La pregunta, ¿se puede hacer eso? Obviamente es algo indebido. Digo, a veces por supuesto que se detecta y ya se toman las medidas a través del Consejo Técnico Interdisciplinario, pero es una cuestión ajena que no permite ni la dirección del centro, la dirección del centro, la cuestión administrativa, o sea, ese acuerdo que tienen ellos es una cuestión ajena al director del centro, porque son voluntades propias de los internos. Entonces es ahí en donde pues nosotros le insistimos, no es que contra, digamos, al licenciado exactamente de Derechos Humanos, pero pues realmente es así, ¿no? Es una cuestión probablemente subjetiva, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. La cuestión es que no hay intensidad. Aquí estamos hablando de que sí hay autogobierno, que no hay autogobierno, pero dicen, bueno, sí hay, pero poquito. O sea, no es problema porque están encendidas las luces. Okay. Yo me preguntaría, ¿qué va a ocurrir el día que haya una matanza y quién va a ser responsable? Porque el problema está, lo sabemos en este momento que está. ¿Quién va a ser responsable? Aquí hay una cuestión importante. ¿Cuál es la visión de la comisión? Bueno, la comisión ha visitado los centros, ha detectado que hay problemas. La cuestión es que la comisión, el propósito es, en el diagnóstico de este año, detectar si han incrementado o han disminuido los índices negativos que se han visto. Por lo que los focos rojos, por el estudio que trae la Comisión Nacional, sí se han incrementado. Ese es un problema, porque esos focos rojos se van a incrementar. Los problemas que hoy podemos señalar que no son tan graves se pueden convertir en graves. Es decir, la situación se puede ir convirtiendo cada vez más conflictiva, más problemática, y es algo que todas las instancias, los que estamos involucrados en esto, debemos de atender debidamente para evitar que se conviertan en problemas más graves, que hablando en 10 o unos cuantos años, yo no pudiera decir cuántos años, se conviertan en situaciones sumamente graves, o como en otros egresos del país, incontrolables, ¿no? Entonces, son puntos que ahí están identificados, y es cosa de atacarlos, atenderlos, precisamente para evitar que se siga siendo un problema más grande. ¿Qué pasa con los directores? ¿Es necesario estarlos rotando constantemente? Pues ¿es aconsejable como Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues yo creo que es cuestión de analizar a cada uno de ellos, cuál es el funcionamiento, el comportamiento que han tenido. ¿Tienen los perfiles? Pues de entrada, pues nosotros vemos que sí. ¿Tienen ustedes los estudios para decir si son confiables? No los tenemos. De cada uno. ¿Por qué no tienen eso? Porque no se los han dado. En ese sentido no es un trabajo que hayamos hecho para... ¿Es omisión de la autoridad? No, de ninguna manera. Ahí sí no. Nosotros hemos entrado a los centros. Entonces es omisión de la comisión. Podemos decir que quizá en el diagnóstico sería un punto importante el incluir el perfil, que de entrada yo le puedo decir, bueno, no conozco a todos, a los poco que yo a conocer, sé que son abogados
Pero no basta con ser abogado. No basta, hay que tener un perfil extra, psicológico, un perfil extra. Claro, como le llaman, el control de confianza. El control de confianza. Todas estas cuestiones que los lleven a ser personas idóneas para ocupar el cargo, ¿no? También no se puede descartar que a una persona que tenga la mayor experiencia y la más grande trayectoria se le puedan fugar algunos. O sea, es algo que uno no puede predecir, ¿no? Pero sí, en efecto, es necesario. Y como también aquí en el Distrito Federal hubo un problema y lo nombran al director allá en Monterrey, ¿no? Y también se dan ahí 39 muertos o 40 y tantos muertos. Sí, bueno, ¿qué pasa con los directores de los penales, licenciado Antonio Díaz? ¿Los someten a pruebas de confianza? Sí. ¿Cada cuándo? Desde luego que sí. ¿Cada cuándo? De hecho, la última valoración me parece que fue hace un año. No, sí, bueno, el año pasado fue... ¿Son anuales, son semestrales? ¿Son anuales? Son anuales de acuerdo también a lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se hace de manera anual y se hace una evaluación integral por parte del C3. ¿Por qué no hay rotación de los bandos? ¿Por qué no hay que, perdón? Rotación. De los directores. De los directores. Mire, definitivamente, como dice el director, tendríamos que ver la situación de cada uno de los directores. Pero hasta el momento no ha sido necesario esa rotación, específicamente del resultado que se ha obtenido de estos estudios y también de capacitaciones que se han recibido ellos, porque el secretario, pues por supuesto que ha apostado mucho a la capacitación no solo del sistema penitenciario, de la totalidad del personal de la Secretaría. Ya sí lo hemos cumplido. De eso ha resultado que no es necesario en este momento la rotación del personal directivo. Únicamente, por supuesto, el año pasado que se dio alguna sustitución, que fue por instrucciones del ¿No hay un protocolo específico para determinado puestos estarlos rotando? No existe un protocolo para la rotación. Entonces se puede quedar ahí 10 años. Sí, si el señor secretario, el licenciado Enciso y el señor gobernador así lo determinan, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su trabajo que ha hecho en cada centro, así se puede quedar. Creo que no es así, ¿verdad, licenciado? Bueno, yo creo que el punto básico aquí debe de ser los resultados. Todo se tiene que medir con resultados y en una cuestión tan delicada tiene que ser así. Son resultados, ¿no? Sobre todo lo que se pueda ver, diagnósticos, protocolos, todo lo que haya, van orientados al resultado. Si algún director ha dado resultado por un buen tiempo, pues digo, yo no veo o no le pondré objeción a que estuviera ahí. No eternizarse, obviamente que no, pero si ha dado los resultados positivos, pues adelante, ¿no? De hecho, sería un candidato idóneo para rotarlo a otro lugar. Bueno, todo esto también tiene que ver con la cuestión de los recursos. De acuerdo al investigador Juan Elmer Hidalgo Manzano, él es del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuesta al gobierno estatal alimentar a los reclusos por año alrededor de 158 millones de pesos. Es una cifra muy alta. Y yo creo que también aquí debe haber mucha supervisión. ¿O no, licenciado? Sí, desde luego, este tipo de recursos, pues sí requieren de una gran supervisión y ya, bueno, sabemos precisamente que el sistema de readaptación social de nuestro país pues es muy caro, ¿no? Y aún así no tiene los recursos que se necesitan para que den las condiciones óptimas. ¿Qué pasa en el caso del presupuesto de la Dirección de Prevención? El presupuesto se autoriza en base a un diagnóstico que se realiza cada año. Por supuesto, como se dice, nunca el presupuesto es suficiente ni en el sistema penitenciario ni en ningún lado. Ni en el municipio, ni en el estado. Efectivamente. Más sin embargo, se priorizan acciones pues para cubrir las necesidades mínimas. ¿Cuánto cuesta un interno al estado? 120 pesos aproximadamente. Diarios. Así es. Esto incluye, por supuesto, todos los servicios, considerando la alimentación y los servicios básicos. Son como 3,000 y tantos pesos, ¿no? Así es. Efectivamente, somos supervisados. Nosotros tenemos constantemente, de manera constante, si no es que a diario, si no es de una instancia o de otra, tenemos supervisiones de parte de las contralorías. Hasta el momento, afortunadamente le puedo decir que no hemos tenido una recomendación como tal. Durante el proceso de las auditorías probablemente el auditor tenga alguna duda que en ese momento se solventa, quizá por falta de información en ese momento para él, se le proporciona y se solventa en ese momento. Entonces, nunca hemos tenido una observación por parte de Contraloría en el sentido del ejercicio de los recursos. Simplemente le digo, se han destinado a cubrir las necesidades prioritarias pero suficientes.
suficientes porque, pues insisto, en un centro de reclusión como tal, pues el interno tiene derechos básicos, incluyendo los que son los necesarios para dar cumplimiento al 18, que son la educación, la capacitación, el trabajo, el deporte, la salud, todo eso es lo que se satisface. Bueno, vamos a otra pausa, regresamos con ustedes. A ver, otro dato también, a escala nacional Hidalgo ocupa la 9ª posición en cuanto a hacinamiento carcelario, tal vez que su capacidad se ha visto superada en 50%. La capacidad de sus reclusorios es para 1.987 internos y actualmente alberga a 2.988. Esto se desprende del sistema penitenciario federal, estas cifras del sistema penitenciario federal de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, ¿quiénes son los estados altamente sobrepoblados? Está primeramente el Estado de México con 74%, luego Jalisco con 73%, Nayarit con 72%, Morelos con 60%, Guerrero con 57%, Tabasco con 57% también, Sonora con 50%, y enseguida está Hidalgo con 50.38%. Es un problema la sobrepoblación, pero además el juntar a presos de delitos comunes a delitos federales se vuelve un conflicto porque en Hidalgo no existen cárceles de alta seguridad y conviven estos dos tipos de internos y se vuelve un conflicto, ¿verdad, licenciado? Tenemos una clasificación por lo que respecta a internos del Foro Común e internos del Foro Federal en el Cerezo de aquí de Pachuca, es el que nos permite hacerlo. Nada más. Así es. Definitivamente la Federación incluso no remite internos federales a otros cerezos del Estado, únicamente a Pachuca. No hay separación. Exactamente, porque en Pachuca sí es posible tenerla, o sea, en Pachuca las dimensiones, la infraestructura, sí nos lo permiten, es pues lo que es Pachuca, Tenango, Molango, la Huasteca, más sin embargo, le digo, la Federación pues sí los remite y son internos ahí en ¿Pero por qué salen reprobados en la calificación de separación de reclusos en procesos y sentenciados? En Fuero Común y Fuero Federal, la calificación es del 1.95. Sí, es que ahí, que como la licenciada comentaba, la infraestructura, a pesar de que Cerezo Pachuca nos permite por la dispersión de la separados. No se puede, porque muchas personas vienen por delitos. No están separados, señor. No, porque personas vienen por delitos del Foro Común. O sea, lo que decía la licenciada no es real, ¿no? Porque ella decía que Pachuca sí permite la separación por las instalaciones. Pero no es real esto. No, sí es real, pero hay que ver las características. La mayoría de los delincuentes que traen delitos del Foro Federal traen también un delito del Foro Común. Desgraciadamente primero agotan el proceso y la sentencian por cuestión del Fuero Federal, que es más rápido ese procedimiento, al del Fuero Común. También quiero hacer ahí hincapié, la Federación ha estado muy puntual ya extrayendo internos del Fuero Federal a reclusorio de su competencia. El año pasado, incluso en el mes de diciembre, se llevaron a cabo traslado de 41 personas del Fuero Federal a Islas Marías. Eso es un convenio que estamos realizando con la Federación y la Federación nos está apoyando de gran manera gracias a la relación que tiene el licenciado Damián Canales, y han anunciado que van a llevarse a la totalidad de todos los presos federales para precisamente evitar que tengamos el Foro Común, el Foro Federal, porque esa preocupación sí la tenemos muy presente. A ver, de acuerdo a estos datos, los derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos, ahí salen totalmente reprobados. El promedio es de 3.9. Bueno, en división de internos del Fuero Común y Fuero Federal es 1.95, están bajos. Separación de reclusos en procesos y sentenciados, 4.29. Clasificación criminológica de los internos, 2.63. Tramitación de beneficios de libertad anticipada, 6.75. O sea, algo está pasando, licenciado, en los penales y no puede ser, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que la comisión no haga nada, ¿no? O sea, esto está creciendo. Sí, y se está generando una bomba de tiempo, Lo que le comentaba, esos focos rojos se debe evitar que sigan incrementando su tonalidad. Debemos de buscar, le decía, a todos los que estamos involucrados, soluciones para evitar que esto siga creciendo. O sea, es una cuestión de que la comisión vea que no se incrementen esos puntos precisamente al hacer esos diagnósticos y en la evaluación periódica que realizamos, y tenemos estrecho contacto
con las autoridades encargadas de vigilar los centros de readaptación, precisamente para evitar que esto se siga incrementando, porque bueno, pues es algo que debemos de evitar, y en eso todos estamos obligados, la comisión no rehuye esa obligación que tiene. Bueno, licenciada Yadira Fernández, enlace administrativo de la Dirección de Prevención. Gracias. Sí, definitivamente esto es pues un foco rojo, como lo estamos comentando, no solo del Estado, es a nivel nacional, obviamente cada entidad federativa en su nivel. Precisamente en aras de resolver de manera radical esta situación penitenciaria en el Estado, recibiendo la instrucción del señor gobernador a través del licenciado Damián Canales, el licenciado Enciso ha realizado una propuesta que está en camino, es un proyecto. Esto implica la construcción de un centro estatal de ejecución de penas. Con la infraestructura que actualmente cuenta el Estado, pues definitivamente no se podría, porque la población crece y la infraestructura no crece. Entonces, con este proyecto, encabezado por el señor gobernador, de la construcción del Centro Estatal de Ejecución de Sentencias, pues obviamente que se erradicarían muchas de las situaciones de las que estabas comentando, atinadamente. Más sin embargo, pues todo lleva a un procedimiento, ¿no? Entonces este procedimiento pues ha ido avanzando, obviamente no es dependiente de una sola instancia, efectivamente trabajamos en coordinación con muchas de las áreas del gobierno del Estado y de la Federación incluso, porque bueno, este es un proyecto muy ambicioso, y definitivamente la Federación pues participaría con recurso económico para poder lograr esto, que no se da de la noche a la mañana, más sin embargo sí, o sea, se tienen que corregir algunas situaciones. El secretario Canales está muy preocupado. La pregunta, ¿hay tiempo? Definitivamente esto, le digo, tiene que ser un proceso. Entonces, lo más rápido que se pueda hacer es de la manera en que se va a ejecutar. ¿Hay un tiempo perentorio? No hay un tiempo perentorio, pero incluso este centro de ejecución estatal de sentencias se podría hacer de manera paulatina, es decir, por etapas. Entonces se hace una primera etapa, probablemente se hace un primer traslado y así sucesivamente hasta lograr que la totalidad de las personas... ¿Tienen un cronograma ustedes para saber tenemos ya un proyecto, efectivamente hay un proyecto ¿En qué base. tiempo se puede alcanzar esto? Desafortunadamente en este momento no le puedo dar el dato, pero existe un programa integrado ya precisamente por varias instancias técnicas, incluso obras públicas, seguridad, cuestiones de consejo personal, precisamente presupuesto, infraestructura, equipo, o sea, son muchas las instancias que se involucran para poder lograr este proyecto. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Ya estamos de regreso, estamos platicando de las visitas a los centros de readaptación social. En cuanto a los internos con enfermedades mentales, tampoco hay separación. Sí, tenemos en el centro de readaptación hay en Pachuca, social. Tula, Ixmiquilpan, Molango y la Huasteca. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo en su diagnóstico que viven en condiciones, dijo, difíciles. Ahí sí me permite. Eso lo dijo la Comisión, Ese es un reportaje. Es un dato que ya está un poquito desfasado porque ya en la Huasteca salió en libertad esta persona. De hecho, tramitó un incidente y ya no está ahí. El de Ixmiquilpan fue trasladado al reclusorio de Tula para la atención debida con una psiquiatra y nada más tenemos en lo que es en Tula y en Pachuca. ¿Cuántos internos con deficiencias mentales hay? Tenemos alrededor de 7. De 7. ¿Y todos están concentrados? Sí. En el Cerezo de Pachuca en enfermería y en el Cerezo de Tula tenemos un área específica para estas personas. ¿La Comisión de Derechos Humanos en el Estado ha detectado que ya están? Sí, desde luego, y el diagnóstico, bueno, pues es un documento que se elabora y puede, al día siguiente ya hay variaciones. Cambiar, claro. Se van cambiando. Desde luego que detectamos esa situación, se señaló en el propio diagnóstico y bueno, como lo señalan, pues qué bueno que se estén tomando medidas para tratar de solventar esta situación. Al parecer también el Congreso del Estado no está haciendo su trabajo, porque deberían justamente demandar una iniciativa de ley para acelerar la liberación de presos que purgan penas por delitos menores. Y en este sentido, de alguna manera, disminuirían el riesgo y el hacinamiento. La Dirección General de Prevención no ha hecho nada en ese sentido, no ha empujado a los diputados, no ha llevado a los diputados a decir, vean cómo viven estas personas.
Sí, nosotros en la Dirección General de Prevención, a través de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, se ha hecho una propuesta de ley de ejecución de sanciones. Y todavía no pasa. Lo último que tenemos es que están en el Congreso, está en el debate. Y yo nunca escuché un debate sobre esto. Es el dato que nosotros tenemos. A través de la Secretaría de Seguridad Pública fue que hicimos esa propuesta. Y es lo que actualmente tenemos pendiente con el problema, las autoridades no se ponen a trabajar, el Ejecutivo, el Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando, no? Y luego cuando está ahí un problema, pues ahí se van a repartir culpas. ¿O no, licenciado? Pues yo creo que, como decíamos, ¿no? Estamos trabajando de manera conjunta. La sociedad es cambiante. Por supuesto, están incluidos como parte de la sociedad la población interna. Entonces, pues la autoridad tiene que estar actualizada y es entonces la acción que tenemos nosotros encaminada precisamente a actualizarnos y a resolver estos conflictos de manera organizada. Pero como le decía yo, todo lleva un proceso. Entonces, en este proceso, en algún momento, pues se tiene que resolver, como usted bien lo comenta. Más sin embargo, pues sí estamos trabajando de manera coordinada y yo creo que están en camino algunas situaciones que podrían resolver de manera importante estas situaciones que estamos comentando, ¿no? Las observaciones, porque la comisión ha establecido alguna recomendación en los CEDESOS, sí. ¿Cuántas recomendaciones? 7 en total. 7. 6 han sido aceptadas y una no fue aceptada. ¿En el 2011? No, en toda la historia de la comisión. Sí. ¿Cuál fue? Esto no quiere decir que no se hayan emitido otro tipo de soluciones. Tenemos propuestas de conciliación que son en cuestiones no graves y que es otra forma de resolver los problemas, ¿no? Ahora la nueva ley nos permite, por ejemplo, una amigable composición, que es también en cuestiones no graves poder solucionar cualquier tipo de queja que se presente en la ¿Por qué no aceptaron una recomendación? ¿Cuáles fueron los argumentos jurídicos? No hubo argumentos, simplemente no lo contestaron. Entonces, es una recomendación que se envió por actitudes indebidas de quien fuera director del Centro de Readaptación Social de Tula. Se mandó y simplemente no se contestó. Entonces la ley... ¿Qué estaban pidiendo ustedes? La destitución del director. Y finalmente, pues no se contestó y la ley nos dice que cuando no se conteste, pues, se tiene como no aceptada de manera tácita. Claro. ¿Por qué no la aceptaron, licenciado? ¿Cuál fue el argumento? De hecho, la persona ya no laboraba. No, bueno, pero en su momento no la aceptaron. Es que la recomendación llegó posteriormente. La persona ya no trabajaba en el sistema cuando la recomendación llegó. Y no se puede mandar un oficio a la comisión diciéndoles, oiga, fíjese que ya cuando llegó su recomendación fue de tiempo, ¿no? Sí, sin duda que sí. Omisión. Y porque si ya se le había removido, si ya no estaba destituido, pues nosotros pudiéramos haber dado esta por cumplida, ¿no? Porque finalmente el objetivo es. Pues esperemos que todo esto se componga en beneficio no solamente de los internos, no solamente de la autoridad, sino de la propia sociedad. En la medida en que los internos tengan mejores condiciones, se respeten sus derechos, seremos una sociedad más justa y más democrática. Y yo creo que en ese sentido habrá que trabajar todos, el Legislativo, el Ejecutivo, la Comisión de Derechos Humanos, los medios de comunicación y la misma sociedad. ¿No están de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, desde luego la sociedad, yo creo que en la sociedad en la que estamos todos y en la que nos debemos todos, deben de surgir los grandes cambios. O sea, lamentablemente la sociedad es la productora, es quien, como diríamos, saca todos los delincuentes, es de ahí de donde vienen y es ahí de donde se deben de generar. Es que ahora la comisión la ven como enemigo. Es un error, definitivamente. O sea, la comisión lo que busca es hacer críticas constructivas que generen cambios positivos en beneficio de todos. Bueno, pues esperemos que todo esto sea en beneficio de la sociedad. Yo agradezco mucho a la licenciada Yadira Fernández Ortiz, enlace administrativo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que ha estado con nosotros. Gracias, licenciado, y mucha suerte en su trabajo. Gracias, Juan Carlos, gracias por el espacio. También al licenciado Humberto Vieira Lamilla, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Al contrario, gracias a usted. Y también al licenciado Antonio Díaz Hernández, su director general de Prevención y Readaptación Social. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la oportunidad. Agradezco también a mis compañeros. Aquí en Pachuca estuvo Jorge Martínez, allá en Tunancingo Guillermo Ortega, y a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión por internet, a Jaciel Velasco y a Celso García. Gracias, buenas noches, me despido, Juan Carlos Ortiz. Muy amable. NQ y Ruta presentaron
Entre líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.